querido profesor y queridos compañeros de la asignatura de Filosofía del Lenguaje del Centro de Estudios Teológicos de Aragón. Pues en ese preciso momento voy a exponerles el tema que yo había elegido antes del confinamiento, que es el tema 6, se titula Humboldt y el relativismo, lengua, acción y carácter nacional. Pues empezaré con el punto 6.1, que se titula El papel del lenguaje en la formación de las ideas. Pues en ese punto nos dice que la idea de la relatividad lingüística no era una idea original en tiempos de Humboldt. Solo en Humboldt adquiere la tesis de la relatividad lingüística la función de núcleo central de toda una teoría de núcleo central sobre el lenguaje y sobre el hombre. Solo a partir de su obra el relativismo lingüístico se convierte en un tema recurrente en el pensamiento antropológico y social. El interés de Humboldt por los estudios lingüísticos era más bien metodológico que sustantivo. Una característica central de la filosofía lingüística de Humboldt es su consideración del lenguaje en conexión con los procesos psicológicos de percepción y conceptualización. Humboldt pensaba que el lenguaje desempeña un papel decisivo, constitutivo en los procesos de pensamiento, tanto individual como colectivamente, y que era bajo ese prisma psicológico bajo el que había que abordar su estudio. Humboldt seguía la orientación de los ideólogos. El lenguaje no es un mero sistema representativo de ideas ya conformadas, sino que tiene una función y desarrollo de estas. El punto 6.2 se titula La articulación fonética y la articulación mental, la forma del lenguaje, pensamiento prearticulado y articulado. Y ese punto nos dice que el pensamiento de articulación es esencial para entender la concepción de Humboldt sobre las relaciones entre el lenguaje y pensamiento. Se aplica en dos niveles, en el fonético y en el mental. La articulación lingüística es una condición necesaria el surgimiento de la conceptuación, que implica análisis de la experiencia. Antes de que el lenguaje se descomponga el pensamiento, solo existe una corriente de sensaciones indiferenciada en la que se mezclan las percepciones puras, los sentimientos, los deseos. Se trata del pensamiento prearticulado, de pensamientos indiferenciados, indeterminado, que Humboldt contrapone al auténtico pensamiento de conceptos concatenados mediante el lenguaje. Cuando se afirma que Humboldt mantenía que el lenguaje era una condición necesaria para el pensamiento, se habla del pensamiento articulado. El lenguaje es el instrumento que permite al individuo dar el salto cualitativo desde el pensamiento prearticulado al pensamiento conceptualmente organizado. El punto 6.3 se titula Palabra y concepto. Las palabras desempeñan pues un papel decisivo en la construcción del concepto. Por un lado, permiten fijar una determinada totalidad compuesta, liberando a la memoria del trabajo de reconstituirla cada vez más que sea necesario. Por otro, el lenguaje permite tratar a los conceptos como totalidades que son más que meros agregados, creando liberalmente realidades nuevas de carácter abstracto. El principio que domina la totalidad del lenguaje es la articulación. Su cualidad más importante es la disposición fácil
y consistente, pero que presupone los elementos simples y en sí mismos inseparables. La palabra permite identificar el concepto, le proporciona sus criterios de identidad y por tanto es condición necesaria para su comparación y conexión. Para Humboldt, el concepto solo alcanza su plenitud mediante la palabra y no se puede separar al uno de la otra. Los términos designan conceptos y estos remiten a los objetos. El lenguaje solo puede referirse a la realidad con la mediación del nivel conceptual. Humboldt distingue entre conceptos intelectuales, esto es, abstractos o generales, y conceptos individuales correspondientes a entidades particulares y originados en la percepción. Y voy a pasar en el punto 6.4 que se titula La naturaleza de la gramática. Este punto nos dice que la gramática es, según Humboldt, un sistema designativo similar al semántico. La diferencia reside en que las reglas gramaticales no designan elementos de la realidad, sino más bien las posibilidades de su estructuración. Las palabras representan en su mayor parte objetos corpóreos. Lo que designa la gramática no es nada corpóreo, nada visible, nada que se encuentre en el mundo exterior, sino puramente suspendido como una incorpórea en las cosas, hasta una fuerza representadora la saca a la luz, constituyendo así relaciones intelectuales. Y el punto 6.5 se titula Tesis de la superioridad de las lenguas flexivas. Ese punto nos subraya que, según la tipología lingüística de comienzo del siglo XIX, las diferentes lenguas son comparables de acuerdo con sus recursos para la expresión de las relaciones gramaticales. Entre otras cosas, y Humboldt mantuvo en este sentido la tesis de la superioridad de las lenguas flexivas sobre otros tipos de lenguas, como también había hecho Hegel, es otro autor. Para Humboldt, los métodos flexivos para expresar las relaciones gramaticales eran más orgánicos que los aglutinantes. La tesis de la superioridad de las lenguas flexivas mantenida por Humboldt viene a afirmar que la flexión es el mejor método expresivo para mantener la distinción entre conceptos y relacionales. Ahora paso en el punto 6.6 que se titula la tesis de la relatividad lingüística. Ese punto nos puntualiza que la tesis de la relatividad lingüística tiene en Humboldt raíces en sus consideraciones sobre las razones de la variedad de las lenguas. Según Humboldt, estas razones reducen a dos: la variabilidad de las percepciones de los individuos y los diferentes caracteres de las naciones o culturas. Y a continuación paso en el punto 6.7, que se titula Las raíces entre lengua y carácter nacional. Ese punto nos dice, por otro lado, Humboldt mantuvo que existe una relación entre la lengua y el carácter nacional en que es muy difícil establecer la prioridad. Por carácter nacional entendía Humboldt una cierta disposición cognitiva que determinaba la forma en que una sociedad captaba su entorno y su relación con él. El auténtico y real carácter del lenguaje reside en algo más útil, más oculto, menos accesible al análisis. El último punto, que es el punto 6.8, se titula La influencia de Humboldt en Sapir y Whorf.
Y ese punto nos dice que la influencia de la tesis del relativismo lingüístico formulada por Humboldt no fue tan inmediata como la de sus estudios de lingüística comparada, pero tuvo un alcance mejor. De hecho, se puede afirmar que es una de las pocas ideas lingüísticas del siglo XX que se ha sobrevivido a la revolución estructuralista de nuestro siglo, suscitando atención en diversas disciplinas como la filosofía, la antropología o la psicología. Uno de los primeros defensores de una de estas versiones de relativismo lingüístico fue Sapir, quien en 1929 afirmó: los seres humanos no viven solo en un mundo objetivo ni solo en el mundo de la actividad social como ordinariamente se entiende, sino que en gran medida se encuentran o emergen de la lengua particular que se ha convertido en el medio de expresión para su sociedad. Muchísimas gracias, queridos compañeros, y pues este es el resumen de la exposición que yo os he podido ofrecer. Muchísimas gracias. Pase bien a todos y feliz Pascuas.